Teo, buenos días. Buenos días. Bienvenido a Retiro de Aprendizaje. Tu conferencia es el 19 de abril y vienes a explicar el psicodrama. Y me gustaría preguntarte, ¿qué es el psicodrama? ¿Cómo fue su nacimiento? ¿Qué es? ¿En qué consiste? Pues voy a intentar decirlo de la manera más sintética, pero más clara posible. ¿Cómo surge el psicodrama? Yo siempre me acuerdo de una frase de Cerca Toeman Moreno. Cerca era la tercera mujer de Jacobo Leví Moreno, que fue el creador del psicodrama. Y decía, hablando del psicodrama, que los pioneros son aquellos que caminan por donde los ángeles no se atreven. El psicodrama parte de una idea, que es, a mí me parece la filosofía más bonita que podemos aportar desde este modelo, y es una filosofía de encuentro. De alguna manera, por la tradición, por la cultura de la que participaba Jacobo Leví Moreno, él cree que todos tenemos la capacidad de ayudar a los demás. Entonces crea la psicoterapia de grupo. El psicodrama originalmente es esa idea, no es un especialista el que tiene que atender a los demás, sino que en pequeña medida todos tenemos la capacidad de ayudar a los demás. Se crea como el nacimiento oficial es el 1 de abril del año 1921. ¿Hoy es 1 de abril? ¡Qué guay! Pues entonces Qué bueno. Hoy lo celebramos. La fecha es un poco controvertida porque en algunos países centroeuropeos se considera el Día de los Locos, no el Día de la Salud Mental, el Día de los Locos. Y entonces siempre tenía una parte de crítica. Pero la idea central del psicodrama es esa, todos, igual que tenemos la capacidad de dañar, tenemos la capacidad de aportar a los demás. Y de ahí su idea de que un grupo es una forma de, entre todos, podernos transmitir maneras de estar mejor juntos. Eso es un poquito la idea del psicodrama. Luego su manera de hacerlo introduce muchas herramientas que vienen en su origen, vienen de lo que serían después las técnicas de acción, y es que a veces más que hablar y reflexionar, tenemos la capacidad de poder llevar a cabo lo que hacemos y lo mostramos, ¿no? La palabra que utilizamos nosotros es lo llevamos a la acción o lo dramatizamos. Eso te quería preguntar, ¿qué ventajas tiene el externalizar una emoción, un conflicto o utilizar el espacio? ¿Qué ventajas tiene, Teo? Pues esa es una de las cosas que con el tiempo cada vez se ha dado más valor. Cuando tú tienes sufrimiento o tienes un conflicto, la primera cosa que tendríamos que poder ver es que no somos el conflicto y que no somos el sufrimiento. Entonces, aunque solo sea la posibilidad de sacarlo fuera y mirarlo desde otro lugar, te da como más capacidad de ver qué recursos tienes, de no inundarte por la emoción. Yo muchas veces cuando estoy con las personas que atiendo, intento que vean que ellos no son el sufrimiento, que ellos no son la tristeza, que ellos no son la soledad. Que puedan mirarlo eso desde fuera les permite un poquito ver qué otras cosas pueden hacer y que no se lo dicte la propia emoción. A mí me gusta mucho decirles que en la vida elijan ellos y no elijan miedo, y cuando nos descuidamos es el miedo el que elige por ti. Entonces, la primera idea, si te lo pongo fuera, vamos a pensar juntos qué podemos hacer frente a eso que te tapa, te esconde y no te deja mostrar cómo eres y lo que eres. Eso es un poquito la idea y la belleza de poder mirar las cosas con distancia. Eso significa que la idea que a veces las personas se hacen acerca del psicodrama, de que es, ¿no?, como esa especie de catarsis que inunda, ¿no?, que se desregula y hay una especie de clarividencia, es más hacia la comprensión, hacia recoger o implementar algo en la vida, más que eso, ¿no? Hay una parte de esa idea más extendida del psicodrama que tienen la culpa los propios psicodramatistas, porque en ocasiones confundieron un poco la parte, si quieres, más de espectáculo que puede dar el psicodrama, que era como, bueno, se hacen cosas y parecería que simplemente esa sería la parte más teatral, un poquito que a veces se tiene del psicodrama, como que hacer las cosas así como muy teatral y tal, podría ser el eje del psicodrama. Claro, eso conduce a una idea que es una idea equivocada. El psicodrama no puede hacerse más allá de que la persona entienda lo que está haciendo y le esté sirviendo,
lo que hace para entender mejor desde sus emociones, sus pensamientos y sus conductas. Entonces, la palabra regulación que has usado es esencial. Como toda psicoterapia, no se puede hacer a costa del sufrimiento de la persona o que su emoción le desborde. Entonces, tú vas a tener que usar lo que quieras, el procedimiento que quieras, que a la persona le aporte, pero siempre desde un marco de seguridad, de confianza, y saber que lo que está haciendo le permite cada vez tener más riendas sobre su propia vida y sobre sus propios conflictos. Entonces la palabra regulación está muy bien, porque lo más difícil de cualquier psicoterapia es que la persona sienta que se mueve siempre dentro de un margen donde él tiene las riendas de su conducta, de su vida y la capacidad de ver cómo se enfrenta a los conflictos. Eso que estás diciendo de la importancia de ver la capacidad tiene que ver con los clústeres que se utilizan en psicodrama, ¿no? Bueno, la teoría de los clústeres es muy bonita, aunque es muy desconocida. Es una teoría evolutiva. Nosotros decimos que, somos el resultado de todas las relaciones desde que hemos venido al mundo. Lo que pasa es que luego las organizamos en patrones como básicos, como los patrones esenciales. Esos patrones esenciales dicen que la gente cuando habla de relaciones habitualmente piensa en alguien con el que me relaciono, y lo que nosotros vemos es la complejidad que tiene relacionarse. Entonces, cuando hablamos un poquito de esa teoría evolutiva, lo que miramos es una cosa muy concreta, y es cómo de complejo es poder establecer relaciones con los demás. Los clústeres son una manera de agrupar las relaciones básicas, donde pasamos de un modo de estar con los demás desde la pasividad y la dependencia a un lugar que se supone que es el lugar al que tenemos que llegar, que es poder disfrutar de la interdependencia. Ese proceso no se hace de una manera, no es como un paseo por la vida. Ese proceso es un paseo con angustia, porque es el crecimiento emocional y el poder llegar a establecer de alguna manera, había una frase muy bonita, institucionalizar pautas de relación que nos protegen y nos cuidan y nos permiten cuidarnos unos con otros. Entonces es un paso al final desde un no saber que genera mi mayor dependencia y pasividad a poder saber qué necesito de ti, qué puedo ofrecerte y establecer las reglas para hacerlo. Esa es nuestra teoría evolutiva de los clústeres, que es muy bonita y muy sencilla. Yo he podido comprobar que es así y me ha servido mucho en la práctica del trabajo el poder establecerlo en clústeres. Ahora, aprovechando lo que has dicho, Teo, de la complejidad de las relaciones, ¿por qué has elegido el tema de la soledad, Teo, para la conferencia y el taller? Yo no sé. Los psicodramatistas somos mucho de hablar desde, no es egocentrismo ni esas cosas, pero hablar un poquito desde nosotros, ¿no? Y creemos que al final todo conocimiento pasa siempre por un vínculo que estableces con las cosas, con las personas, etc. O sea, lo que uno explica yo creo que no es ajeno a su momento vital. Y yo cada vez escucho más la palabra soledad cuando atiendo a las personas, ¿no? Con infinitas maneras diferentes de presentarlas, ¿no? Pero recuerdo el título no es mío, es de una persona que atendí que decía: me duele la soledad. Y es una frase que me impactó, ¿no? Entonces, ¿por qué el dolor de la soledad? Por dos razones. La primera es por esa, porque yo veo como cada vez en un mundo que aparentemente existen más modos de comunicarse, más modos de estar con los demás, la sensación que tengo es que cada vez la gente se siente más sola. Y no es una soledad agradable, es como un sentir que no perteneces o no formas parte. Y yo creo que esa es como una de las razones que en este momento, que creo que trasciende la clínica, es como algo que tiene que ver más con un estar en el mundo ahora y cómo nos estamos organizando todo. Y la segunda, porque si el psicodrama pretende algo, es transmitir un mensaje de que el bienestar y la salud procede de la lucha frente al aislamiento y la soledad. Y por eso lo he enganchado un poquito para acercarlo a la gente y decir, bueno, nuestra manera de pensar, que podríamos mostrarla de una manera más genérica o más abstracta, creemos que en este momento esa filosofía que parte de la filosofía del encuentro, que es permitirte estar con los demás, que en sí misma tiene una función, nosotros creemos que sanadora para todos los que participan en esas posiciones,
hoy en día creo que es muy necesaria. Entonces quería unir algo que escucho como una demanda cada vez mayor en las personas que atendemos con la filosofía que dio sentido a este modelo, y es: todos tenemos la posibilidad de contribuir a la salud de los demás, de una manera tan sencilla como estar con el otro y estar para el otro. Ese sería un poquito el objetivo de esta conferencia que vamos a compartir. Pues muchísimas gracias, Teo, poder contar contigo, poder escuchar lo que vas a aportar. Gracias. Tras esta entrevista también, que la gente se haga sus preguntas y que las pueda llevar y poder ver al otro, ¿no? Yo creo que es que al final hay una pequeña trampa en nuestro modelo. En la posibilidad de ver al otro te permites también conocerte a ti mismo, y es algo muy bonito. Teo, muchas gracias por este ratito. Nos vemos el 19 de abril, la Noche de los Libros, y luego en mayo con el taller. Pues ¿Es así? Aquí estaremos, sí, los 2 días. Muchas gracias. A ti.